Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión noticiosa. 24 horas está todos los días detrás de la noticia para dársela a conocer en el momento oportuno. Vamos inmediatamente, cuando son la 1:01 de la tarde, a contarles, ponga atención, Jorge Yunda no podrá candidatizarse a la alcaldía de Quito en las elecciones del 2023. El Tribunal Contencioso Electoral rechazó una apelación que Yunda había presentado y ratificó la sentencia de primera instancia con la que el exalcalde de Quito pierde sus derechos políticos por 2 años. Jorge Yunda, que había confirmado su intención de postular a la alcaldía de Quito en los próximos comicios seccionales, no podrá candidatizarse. El Tribunal Contencioso Electoral ratificó la sentencia de primera instancia en la que se determina que Yunda pierde sus derechos políticos por 2 años, lo que implica que no podrá candidatizarse a un cargo de elección popular durante ese tiempo. En la sentencia del TCE se determina lo siguiente: declarar al doctor Jorge Yunda Machado responsable del cometimiento de la infracción electoral muy grave por haber incumplido la resolución con fuerza de sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, debidamente ejecutoriada el 8 de julio de 2021. Esa resolución se remonta al proceso de remoción de Yunda como alcalde de Quito, que no fue acatada por el entonces burgomaestre y tuvo que resolverse mediante un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Tras conocer la decisión del TCE, Yunda reaccionó vía Twitter: ¿cuántos intereses estaban en juego si me dejaban ser candidato? La democracia en el país no existe. Entre gallos y medianoche y en fin de semana me han quitado mi derecho a ser candidato, pero le han quitado al pueblo el derecho a elegir. Gracias, Quito, por el respaldo. Mientras tanto, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, que interpuso en su momento la denuncia ante el TCE, dijo lo siguiente: a mí lo que me compete es la acción, la infracción que se cometió, la denuncié oportunamente y los tribunales me han dado la razón. La defensa de Yunda tiene 3 días de plazo para pedir la aclaración y ampliación en la sentencia, pero eso no cambiará la parte esencial del fallo. Alberto Luna, 24 horas. Y la Corte Nacional de Justicia envió una nueva terna para elegir al presidente del Consejo de la Judicatura. Hace pocos meses este movimiento ocasionó una polémica institucional entre ambas entidades. La terna llegó nuevamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, envió los nombres de los postulantes a nuevo presidente titular del Consejo de la Judicatura. La terna está encabezada por Inés Maritza Romero Esteves, Marco Antonio Tello Sarmiento y María Fabiola Gallardo Ramia. Todos son funcionarios con carrera judicial. Hace pocos meses el envío de la terna para designar al presidente del Consejo de la Judicatura desató un lío institucional. Para muchos incluso fue lo que motivó la suspensión del presidente de la Corte Nacional de Justicia por más de un mes. En el comunicado, Saquicela dice: este órgano, al referirse al Consejo de la Judicatura, no puede seguir siendo representado por un vocal que proviene de una fuente distinta a la Corte Nacional de Justicia. Al referirse a Fausto Murillo, Saquicela no ha querido pronunciarse al respecto. Tampoco el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, quien nos dijo que prepara un comunicado y posiblemente una rueda de prensa. La consejera Sofía Almeida confirma que recibieron la terna y esperan que esta vez sí se dé la designación. Recordemos que el consejero Hernán Ulloa recién se había sentado de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando llegó la terna anterior enviada por Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, y el consejero Hernán Ulloa en ningún momento hizo conocer que había llegado su oficio. Justamente muchos decían que Hernán Ulloa lo que intentaba era mantener en el puesto de presidente a su amigo Fausto Murillo. A la par, Álvaro Román, suplente de la expresidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, reclama el cargo. Solicitó una acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional. Ulloa, quien tiene en su despacho la terna enviada por Saquicela, marcará su postura este domingo o tal vez el lunes. Dayana Monroy, 24 horas. Y las bancadas legislativas se preparan para llegar con planteamientos claros a la reunión que mantendrá la Asamblea Nacional con el Ejecutivo el martes 23 de agosto. El diálogo fue convocado para marcar la hoja de ruta y los temas sensibles entre ambos poderes del Estado. Muchas gracias.
La invitación está hecha, incluso la fecha y la hora están fijadas, pues está previsto que el Ejecutivo y la Asamblea se sienten en la misma mesa a las 9:30 de la mañana de este martes 23 de agosto a dialogar y que de ambos lados la cuerda se afloje. Este sábado la bancada oficialista se reúne en Esmeraldas para definir su postura. No podemos venir a algo sin saber a dónde nos están invitando, cuál es el sentido de la reunión. Si recién vamos a empezar a construir la agenda acá o lo que ya veníamos dialogando va a tener algún sentido. En Pachacutic eran con un pedido claro, aseguran, que el Ejecutivo renuncie a toda intención de privatizar sectores. No vamos a ir simplemente para que se tomen una foto con nosotros y que nos manden dando, como siempre, una palmadita en la espalda y ya. Den una prueba, manden un mensaje ante el pueblo ecuatoriano de parar en serio esas intenciones privatizadoras. La reunión del martes será para establecer la hoja de ruta en la que trabajarán, dice la carta que envió el presidente Virgilio Sequicela al Ejecutivo. Los legisladores independientes esperan participar, aunque creen que esto se debió definir antes de sentarse a conversar. Aquí piensan que a veces un líder de una bancada, un jefe de una bancada, es la vocería oficial y eso no es así. Eso es falta de respeto y nosotros no vamos a permitir que se siga irrespetando la Asamblea. Llegar sin condicionamiento sería un buen inicio, dicen desde el Instituto de Estudios Legislativos. Definitivamente tiene que haber una capacidad de renunciamiento de ambos lados. Debería en estas mesas tratar de conciliar con los legisladores aquellos puntos que se consideran críticos. En el camino definitivamente las nuevas iniciativas que remite el Ejecutivo deberían pasar primeramente por esta mesa, donde se puedan identificar qué problemas podría tener durante la tramitación, inclusive hacer modificaciones antes de presentarse. En principio se había dicho que la ley de inversiones sería el punto de partida de estos diálogos, pero ahora serán ellos quienes definan por dónde iniciar. Lo importante será sentarse a la mesa. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Seguimos a la 1:07 de la tarde para contarles que las autoridades continúan investigando las causas del atentado que se registró hace una semana en el Cristo del Consuelo en Guayaquil. Para más información vamos a enlazarnos con Dayana Monroy, quien se encuentra en el punto para darnos información. Adelante, Dayana. ¿Qué tal, Luis Antonio? Muy buenas tardes. El día de hoy también, para complementar lo que estaban diciendo en estudios, el día de hoy se iba a realizar el reconocimiento del lugar, que es una diligencia fiscal que tiene que realizarse aquí precisamente donde ocurrió todo, pero fue suspendida. Se nos dijo que había sido suspendida porque los agentes de Estados Unidos creían que aún no era pertinente realizar el reconocimiento del sitio. También nosotros tenemos que decir que de los detenidos que en su momento se presentaron como sospechosos de este hecho, que fueron 8, 7 de ellos continúan detenidos, pero solo 2 están relacionados, según las investigaciones de la policía, estrechamente con lo que ocurrió aquí en el Cristo del Consuelo. Los otros están detenidos, pero por otros delitos. Tenemos un reportaje para usted una semana después de la tragedia. Poco después del atentado, la primera información que proporcionó la policía es que habían 4 detenidos. Luego se hicieron otras detenciones más y finalmente una 7ª. 7 personas fueron capturadas durante los allanamientos realizados por el atentado en el Cristo del Consuelo. Pero luego de las investigaciones se confirmó que solo 2 de ellos tendrían relación estrecha con el hecho. A los otros 5 detenidos también se les dictó prisión preventiva por tenencia de armas y explosivos, pero no estarían relacionados con la explosión con la que se asesinó a 5 personas. Dentro de lo ocurrido hace una semana en el Cristo del Consuelo hay 2 investigaciones abiertas en Fiscalía. Una por muertes violentas y otra por terrorismo. Dentro de ambas causas, aún no hay vinculados, pues si bien alias El Morado y un segundo sospechoso tendrían relación con el hecho, por ahora tienen orden de prisión solo por tenencia de armas y explosivos, mientras se reúnen los indicios para vincularlos a las otras investigaciones. La policía conoce que junto a Darío Chinchay San Lucas participaron otras 4 personas que están siendo identificadas. Pero ya conocemos más sobre alias El Morado. Con esta arma mini Glock calibre 40 que se le encontró, se asesinó a 23 personas y se hirió a otras 14. Algo que también llamó la atención es que este hombre ya fue detenido 2 veces este año, pero recuperó su libertad en ambos casos. La última vez que fue detenido fue en abril por el intento de asesinato de 7 personas. Los jueces Víctor Vaca, Juan Paredes y Beatriz Cruz le levantaron la prisión preventiva.
y recuperó su libertad. Solo 4 meses estuvo en prisión por un delito sancionado con 15 años de prisión. Según los magistrados, la prisión preventiva no tenía motivación de vida. La Fiscalía no había realizado una investigación eficaz y no había dado motivaciones de que otras medidas no serían suficientes para garantizar la comparecencia de los sujetos procesales al juicio. Solo una semana después de esta decisión, alias El Morado estaba, según su propia confesión, ejecutando un atentado que mató a 5 personas, hirió a otras 17 y atemorizó a todos. Darío Chinchay, alias El Morado, también fue detenido en marzo por tenencia de vehículos robados. Según el juez que llevó el proceso, él le dictó prisión preventiva, pero lo cierto es que no estaba en prisión y aún nadie ha explicado qué ocurrió en este caso. Solo un mes después, intentó asesinar a 7 personas. Por la tenencia de los vehículos robados, este jueves alias El Morado fue sentenciado a 32 meses de cárcel. Se espera que tras el periodo de investigación pueda ser procesado por delitos mayores. Por ahora solo responde por la tenencia de vehículos robados, armas y explosivos. Y bueno, las expectativas en este lugar, además de estar obviamente en que se encuentran los responsables del hecho, está en buscar soluciones a lo que se ocasionó aquí. Están a la espera de los ofrecimientos por parte del gobierno nacional y también de que la situación se relaje un poco. Aún la amenaza sigue latente en este punto de la ciudad de Guayaquil. Aquí nosotros nos despedimos. Buenas tardes. Muchas gracias, Dayana, por la información que nos has dado. Son exactamente las 1:12 de la tarde, seguimos informando. Escuche bien, durante el último mes han sido varios los casos controversiales que han vuelto a poner la lupa sobre la función judicial. Alias El Morado no es el único favorecido por medidas alternativas a la prisión que le permitieron seguir operando en libertad. ¿La función judicial es corresponsable de la crisis de seguridad que atraviesa el país? Es una pregunta que genera un amplio debate y que se vuelve a plantear tras hechos recientes. Esta semana cayó alias El Morado, un sujeto que pese a afrontar una investigación por tentativa de asesinato, se defendía en libertad. Un sujeto que pese a tener un dispositivo de rastreo electrónico en su tobillo, seguía operando. Y es, a la fecha, una pieza clave en la investigación del atentado perpetrado en la calle 8 en Guayaquil. A inicios de este año, en febrero, fue detenido en Santa Elena alias Fideo. En su historial, procesos por receptación, abigeato, estafa, robo y asesinato. Estuvo en la lista de los más buscados por la policía. No era la primera vez que lo detenían. Pero un mes después apeló y salió. Un tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena determinó que no habían razones que motiven su prisión preventiva. Pero no es todo. La jueza que lo envió a prisión afronta hoy un proceso disciplinario. Ha quedado evidenciado con lo ocurrido que mi decisión fue correcta, fue apegada en derecho, ha afectado gravemente a toda la ciudadanía, a la Policía Nacional. En julio supimos nuevamente de alias Fideo. Lo detuvieron por intentar junto con otros asaltar las bodegas del Ministerio del Interior en la vía Daule. En libertad también se defendía alias Joselo, el sujeto que fue blanco de un atentado con armas de fuego en junio en una plaza comercial. Era la segunda vez que lo intentaban asesinar. Desde 2004 en su haber, antecedentes por allanamiento, tráfico de armas, asociación ilícita. Afrontaba sus procesos en libertad, pues la justicia consideró que no habían razones para que esté detenido mientras las diligencias avanzaban. Apenas debía cumplir con la disposición de presentarse ante las autoridades una vez por semana. Un mes después del intento de asesinato cayó en el operativo Gladiador. Joselo es uno de los líderes de la agrupación delictiva Los Lagartos. Le dieron arresto domiciliario, pues por sus heridas requiere de atención médica que no se puede garantizar en prisión, concluye el fallo. Joselo está en su casa mientras afronta un nuevo proceso, uno más. Y esta semana otro suceso con algunos matices. Un uniformado de la Armada Nacional que logró ser reincorporado a las filas de la institución recibió prisión preventiva mientras se lo investiga junto con otros 7 por tráfico de drogas. Luis Armando P. fue dado de baja en 2017 tras ser sentenciado por delincuencia organizada. Estuvo 3 años en prisión cumpliendo su pena y salió. Se reintegró tras una orden judicial y hoy nuevamente está detenido.
4 casos. Todos salieron a la luz en el último mes, trayendo de nuevo a la mesa la pregunta con la que inició este recuento. ¿La función judicial es corresponsable de la crisis de seguridad que atraviesa el país? En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Ya son las 1:19 de la tarde. Escuche bien, esta mañana el presidente de la República, Guillermo Lasso, informó que regresará hoy al país. En su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: queridos amigos, la operación para extraer el melanoma localizado en el párpado inferior derecho fue exitosa. Me encuentro bien de salud y regresaré hoy al Ecuador para continuar con mis funciones. Gracias a todos por sus oraciones. No se ha dado a conocer la hora exacta de su llegada, solo el anuncio de que hoy mismo regresará al país. Y la fiscal general del Estado, Diana Salazar, compareció ayer ante la Comisión de Fiscalización que investiga el caso Danubio. La funcionaria reveló que la denuncia fue presentada por la directora del SENAE, Carola Ríos. Al momento transcurre la etapa de instrucción fiscal, que de haber más involucrados podría extenderse. El próximo 20 de octubre concluirá la etapa de instrucción fiscal en el caso Danubio. Así lo informó durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Salvo que existan vinculaciones y por tanto se extienda por 30 días más. La investigación sobre un presunto delito de asociación ilícita en el que se encuentran involucrados varios funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Según precisó Salazar, inició en septiembre de 2021 tras una denuncia presentada por la directora del SENAE, Carola Ríos. Esto luego de que Juan José Acuancela, representante de la Organización de Campesinos e Indígenas Libres de la Sierra Central Norte del Ecuador, tomara contacto con la asesora de Ríos para ofrecerle $3 millones por incorporar en calidad de subdirector general de operaciones de la aduana a una persona propuesta por él. Es decir, la fiscal Diana Salazar confirma lo que dijo Carola Ríos en la Comisión de Fiscalización, de que fue ella quien, a través de una llamada telefónica directo a la fiscal general del Estado, denunció el intento de sobornos de compra del cargo. En su resumen del ya conocido caso, la fiscal general mencionó que fue luego de 10 meses que se pudo determinar la existencia de un grupo de personas que estarían realizando actividades delictivas con el fin de obtener cargos directivos en instituciones públicas. Al momento existen 8 procesados. Sobre Juan José Pons, el ex consejero presidencial, señaló que su nombre no aparece como sospechoso dentro del proceso judicial. El señor Juan José Pons y otras personas se está analizando la investigación. No puedo decir que se encuentre como sospechoso porque los sospechosos son durante la fase de investigación previa. Son personas que se encuentran relacionadas con el hecho, con los hechos y que se están ejerciendo actividades investigativas para llegar a determinar su vinculación o no. Pons y su hijo Juan José Pons Cruz fueron llamados a comparecer pero no asistieron. Fiscalía insistirá. A Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia de la República, y al asambleísta oficialista Guido Chiriboga, quienes también han sido mencionados en torno al caso, todavía no se los ha llamado a rendir versión. De existir algún elemento de convicción, aseguró Salazar, que la Fiscalía actuará. Recabando todos los elementos de cargo y de descargo para sostener las acusaciones, para que después los jueces o las personas sobre quienes se obtienen sentencias digan que se les ha sentenciado sin ninguna prueba o que se han fraguado pruebas. Hasta el momento, en este caso, se han efectuado 428 diligencias entre actos urgentes, interceptaciones telefónicas, pericias, seguimientos y tomas de versiones, además de 114 impulsos fiscales. Será en la etapa procesal cuando la Fiscalía emita un dictamen abstentivo o acusatorio a favor o en contra de los involucrados. Luisa María Heredia, 24 horas. Y la Corte Provincial de Pichincha rechazó el recurso de apelación presentado por Jorge Glass a la decisión de la Corte de Santa Elena, que anuló meses atrás el habeas corpus concedido en la parroquia Manglar Alto, que le permitió estar 40 días fuera de la cárcel. En la resolución se indica que el habeas corpus no es un mecanismo para revisar las penas que cumple por delitos graves. Los jueces consideran que la salud de Glass sí está siendo atendida y que incluso al haberlo trasladado desde la Tacunga a la cárcel 4 de Quito, se aseguró completamente su integridad.
Y el gobierno nacional, por tercera ocasión, anuncia una consulta popular que promete que esta vez será realidad. El país ha vivido 11 consultas populares. Según nos muestra la historia, la aprobación o desaprobación del gobierno que las impulsaba era determinante para ganar o perder el plebiscito. La última fue hace 4 años. La promovió el presidente Lenín Moreno y con ella se eliminó la reelección indefinida, se reestructuró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y se estableció la inhabilitación política para sentenciados. Ahora se anunció un nuevo llamado a las urnas por parte de Guillermo Lasso. Para ver si la Corte Constitucional califica o no la liquida antes de nacer, porque también existen probabilidades de que los planteamientos que propongan la Corte Constitucional pueda no acogerlos. Aquí habría que esperar que el gobierno tenga la suficiente inteligencia para depurar los temas, para descubrir cuáles son los temas que son más sentidos por los ciudadanos. Ecuador en su memoria tiene 11 llamados a consulta popular. Podríamos comenzar mencionando el referéndum constitucional de 1969 que dio vida a la llamada Carta Negra. Solo 9 años después, en 1978, los ecuatorianos fueron nuevamente a las urnas para aprobar crear una nueva constitución, lo que fue realmente el referéndum de 1978, donde se preguntó a los ecuatorianos si querían una nueva constitución o un texto reformado. La mayoría votó por un nuevo proyecto. Fue la opción ganadora. 8 años después, León Febres Cordero, presidente en esa época, planteó una nueva consulta, o más bien otro referéndum, que constó de una sola pregunta. Se preguntó, ¿quiere usted que los ciudadanos independientes tengan pleno derecho a ser elegidos sin necesidad de estar afiliados a partido político alguno? La iniciativa de Febres Cordero perdió. Con la participación de los independientes, y vino el doctor Osvaldo Hurtado y se la tiró abajo diciendo que era un plebiscito para ver si el nivel de popularidad del presidente Fernández estaba bien. ¿Quién sabe si al señor Lasso le sale otro Osvaldo Hurtado? Pues. Lo anecdótico es que 8 años después, en 1994, se hizo la misma pregunta y los ecuatorianos, en cambio, respondieron que sí. La convocó el presidente Sixto Durán Ballén. El referéndum incluía otras 6 preguntas. Una de ellas hablaba de reelección indefinida. Solo un año después, Sixto Durán Ballén volvió a llamar a consulta. Planteó 11 preguntas: el traspaso de competencias a municipios y el derecho a escoger el régimen de seguridad social, entre ellas. Durán Ballén perdió el referéndum. Junto a Rafael Correa son los 2 únicos presidentes que han llamado a consulta en más de una vez durante su administración. El 25 de mayo de 1997 los ecuatorianos votan para legitimar el gobierno de Fabián Alarcón. También se consultó al pueblo sobre convocatoria a la Asamblea Constituyente para que se ejecuten las reformas a la Constitución del 78. Ganó el sí. Alfredo Palacios promovió la siguiente consulta popular, realizada el 26 de noviembre del 2006. Constó de 3 preguntas sobre nuevas políticas públicas. Ganó el sí. Solo un año después, el pueblo nuevamente fue convocado a las urnas. El 15 de abril del 2007, se aprobó la creación de la Asamblea Constituyente. El referéndum aprobatorio fue promovido por Rafael Correa. Ganó el sí. Un año después se aprobó la Constitución de Montecristi y 3 años más tarde también Correa planteó el referéndum constitucional y consulta popular del 2011. Seguro usted la recuerda. Se preguntó sobre la supuesta transformación del sistema judicial, modificación de los plazos para la caducidad de la prisión preventiva, que exista prisión preventiva solo en casos graves, sobre la banca, medios de comunicación y medio ambiente. Rafael Correa llamó nuevamente a consulta antes de dejar el poder en 2017 y se le preguntó al país sobre paraísos fiscales. Ganó el sí. Y finalmente, un año después, Lenín Moreno convocó a consulta popular sobre los temas antes mencionados. Ahora, por tercera vez desde que comenzó su gobierno, Guillermo Lasso anuncia que llamará nuevamente a los ecuatorianos a las urnas. Seguridad, pero si lo quiere poner como un gancho, como una carnada, que la ponga. Pero lo básico son los temas de gobernabilidad, lo básico es el tema de inversiones y lo que yo creo también la reforma laboral. Sin embargo, una consulta popular mezclada con un evento electoral de febrero sí puede distorsionar
Lo cierto es que las cifras de aprobación de Guillermo Lasso no son de las mejores que ha tenido en su gobierno. Pero dicen analistas que aún hay tiempo, si se plantea una buena estrategia y preguntas que realmente interesen. Sería una apuesta arriesgada, pero dicen que es mejor hacer algo y equivocarse que no hacer nada. Dayana Monroy, 24 horas. Y pese a la falta de medicinas, de deparación de escuelas e implementos para la policía, el ministro de Economía aseguró que el gobierno de Guillermo Lasso ha fortalecido el área social y que la seguridad es una prioridad. Sostiene que aún hay deudas con el IES y el Ministerio de Salud por falta de auditorías. Como si vivir con la enfermedad que les ha tocado enfrentar no fuera suficiente. Los enfermos renales una vez más están en la calle gritando por compasión. Han hecho 70 plantones para que el gobierno pague la deuda con las clínicas donde se hacen diálisis, pero nadie los escucha. Del otro lado, el ministro de Economía asegurando que ellos son prioridad, que el área social es prioritaria para el Ejecutivo, pero quienes deben salir a la calle a rogar por salud no lo ven así. Esos pagos los realizan el IES o el Ministerio de Salud Pública, dependiendo de quién sea la persona. Ustedes han entregado los recursos. Nosotros, como Ministerio de Economía y Finanzas, nos aseguramos de conseguir los recursos de donde los tengamos que conseguir, locales, internacionales. Pero eso ya está asegurado. Los recursos, sí, nosotros trabajamos por asegurarlos, pero es importante que las deudas siempre sean auditadas, porque lo que es ilegal es pagar deudas que no sean auditadas. Según los enfermos renales, las deudas que aún no se pagan sí están auditadas ya. Asegura Arosemena que la educación también es prioridad para el gobierno. Aunque niños que estudian en más de 150 unidades educativas de la costa no puedan volver a clases, porque los establecimientos están en mal estado. Y también hay niños que sí están asistiendo a clases, que son la inmensa gran mayoría. Entonces, tenemos que tener la mirada. Deberían ser todos. Deben ser todos y la perfección no existe, pero hacia allá hay que apuntar. ¿Y qué pasó con los recursos para seguridad? 300 millones más por año se ofreció desde el gobierno a la policía. Arosemena asegura que se irán consiguiendo. Vienen recursos de Israel que vienen con financiamiento. O sea, que es no solamente es la compra de armas, de armamento, gobierno a gobierno, sino que viene con financiamiento. Entonces, no es recursos que hay que subir impuestos para pagarlos, sino que viene con un financiamiento. Y es que no hay recursos, explica el ministro de Economía, y son muchas las necesidades. Gran parte de los recursos que destinamos a deuda es para pagar lo de los gobiernos anteriores. Si no pagáramos la deuda de los gobiernos anteriores, sobraría la plata. Pero como en gobiernos anteriores despilfarraron y nos dejaron endeudados, nosotros tenemos que venir, poner orden, pagar eso. Y es lo que estamos haciendo. Dijo además que ni el área social ni los gastos de seguridad estarán dentro del plan piloto presupuesto base cero, que se incluirá en la proforma del próximo año. ¿Y esto para qué sirve? Para hacer una mayor reflexión con el objetivo de encontrar eficiencia. Que en esta proforma se fortalecerá el gasto social como ya se lo está haciendo, insistió el ministro. Aunque los ciudadanos aún no lo notan. Dayana Monroy, 24 horas. 1:35 de la tarde. Escuche bien, al menos 30 millones de dólares anuales le significará al Ecuador exportador la colocación de escáneres en puertos y aeropuertos. Si bien el costo de instalación corre por cuenta de los operadores, los exportadores deberán pagar una tarifa de servicio. El gobierno recuerda que esta medida busca luchar contra el narcotráfico. Que la implementación de escáneres en puertos y aeropuertos del país, una acción complementaria al Plan Nacional de Seguridad que según el gobierno se concretará antes de que termine el año. Al sector exportador le significará un recargo de al menos 30 millones de dólares anuales, asegura Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Podemos alcanzar la seguridad sin afectar la competitividad del sector exportador, que en este momento ya viene golpeado. Los sectores agrícolas y agroindustriales del país han tenido un registro de estancamiento y justamente son los sectores que más volumen de carga mueven a nivel marítimo en el país. A esa estimación, Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado, responde. Aquellos que usan los puertos, importadores y exportadores, tienen que comprender que hay una estrategia, una necesidad mayor de precautelar la seguridad ciudadana a través del control de puertos. Que es por donde sale el 90% de la droga que ingresa a territorio nacional. Fabián Ochoa, subdirector general de operaciones del Servicio
Servicio de Aduana del Ecuador, explica que lo que tienen que pagar los exportadores es una tarifa de servicio de escaneo, a la cual tras un estudio técnico se le fijó un techo. Para que no se pueda cobrar más de eso, que son $34 por cada contenedor. El funcionario menciona incluso el beneficio que significa para el sector que sus cargas no tengan que ser manipuladas. Lo que en este momento están haciendo, ¿no es cierto? Tienen varias inspecciones físicas intrusivas que no solo que tienen un costo mucho más elevado, sino también muchas de las veces se manipula su carga, se les mueven las cajas y el producto ya no llega como estuvo empacado y eso también les causa problemas. Nosotros necesitamos un compromiso formal que se establezca entre todas las instituciones de control para que efectivamente tengamos un respaldo de que el escaneo como tal cumple esa función. Respecto a la fuerte inversión que implica la compra e instalación de los escáneres, de eso se encargan los operadores de los puertos. En cuanto al costo de los escáneres, si se trata de un puerto en el que se tiene que instalar una máquina que es como una especie de puente sobre el que pasan los contenedores, la inversión es de entre 3 y 5 millones de dólares. Para los depósitos temporales tipo courier, en cambio, las máquinas que tienen que instalar cuestan entre 300 y 500 mil dólares. A la fecha, solo el puerto de Pozorja cuenta con esta tecnología y sistema. Luisa María Heredia, 24 horas. Y escuche bien, en el primer semestre del presente año, Guayas figura como la zona con mayor reconocimiento de pistas y áreas que se podrían prestar para actividades ilícitas como el traslado de droga. En ese periodo, la Fuerza Aérea Ecuatoriana ha mantenido la vigilancia a lo largo de la costa ecuatoriana, desde Esmeraldas hasta El Oro, con el registro de 139 pistas y áreas. Además, en estas operaciones se ha logrado la aprehensión de 3 avionetas, una de esas incinerada, la incautación de 505 kilogramos de cocaína y la captura de 6 personas. Vamos ahora a contarles que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó este viernes como próximo embajador en Ecuador a Arthur Brown, un diplomático estadounidense que ha hecho carrera principalmente en África y América Latina. De ser ratificado por el Senado, Brown reemplazaría en la embajada en Quito a Michael Fitzpatrick, quien fue nominado en 2018 por el entonces presidente Donald Trump. La romería de la Virgen del Cisne cumple hoy su tercer y último día de caminata. Los fieles y devotos recorrerán junto a la sagrada imagen 38 kilómetros desde la cabecera cantonal de Catamayo para finalmente llegar hasta la ciudad de Loja. Vamos a contactarnos en este momento con María del Rocío Coronel, quien tiene detalles sobre este magno hecho. Hola, compañera. Adelante. Gracias en estudios y amigos televidentes, buenas tardes. Estamos en la vía Catamayo-Loja a la altura del Cerro Villonaco para contarles detalles de cómo se desarrolla hasta esta hora el tercer y último día de peregrinación. La jornada inició a las 6 de la mañana con una misa campal para despedir a la sagrada imagen de la Virgen del Cisne y posteriormente arrancó con este último tramo considerado como el más pesado por los feligreses porque además de recorrer 38 kilómetros, la geografía dificulta el recorrido. Fue pesado, pero es lindo estar aquí. Yo le acompaño desinteresadamente así para que me ayude. Como digo, o sea, es bien milagroso porque me ayuda también en ámbitos de estudio, de trabajo, en la salud, para mí, para mi familia, para todos. Existen romeriantes que acompañan a la churonita, como le llaman con cariño sus fieles, durante los 3 días de peregrinación que recorre en total 74 kilómetros desde la parroquia del Cisne hasta la ciudad de Loja. Nosotros le vamos a recibir desde el Belén. Ahí van a recibirles los comandantes del Comando de Apoyo Logístico y del Hospital de Brigada. El amor de los fieles devotos a su Santa Madre es indescriptible, pues dejan de lado el sacrificio físico que implica esta larga caminata para demostrar así su amor incondicional, su fe y su devoción. Aproximadamente a las 11 de la mañana, la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, acompañada de sus fieles, realizaron una parada en la urna del Villonaco, en donde se realizó una Eucaristía y también descansaron. Posteriormente, la caminata retomó nuevamente su recorrido para llegar aproximadamente a la ciudad de Loja. Se estima que entre las 4 y 5 de la tarde. Nosotros les mantendremos informados de cómo continúa esta jornada. Ustedes continúan en estudios, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, María del Rocío, y que todas las peticiones de los feligreses sean aceptadas.
Aprendamos de ellos. Ya son las 1:47 de la tarde. Como todos los sábados, nuestra compañera María de los Ángeles Rendón nos alienta con una nueva historia de superación. Vamos a conocer de qué se trata la historia de hoy. Hola, María de los Ángeles. Adelante. ¿Qué tal, amigos televidentes? La generosidad de Patricia Puccini, una italiana radicada en Ecuador, no conoce límites. Hoy aprenderemos de ella. En su refugio animal autofinanciado ha salvado la vida de más de 500 perros y más de 100 gatos, además de caballos y burros que iban a ser sacrificados. Veamos esta alentadora historia. Detrás de cada uno de estos perros, gatos y caballos, de diferentes razas, tamaños y colores, hay una gran historia que seguramente lo va a conmover. Todos ellos son sobrevivientes de la crueldad humana, pero en su camino de soledad e indiferencia se encontraron con ella, su ángel en la tierra, Patricia Puccini, una mujer de nacionalidad italiana y de corazón animalista. La mayoría de ellos vienen rescatados, vienen maltratados, abandonados, atropellados. Nosotros le damos, sobre todo los más lisiados, los más maltratados, le buscamos volver a dar seguridad en sí mismo, en sentir que pueden volver a confiar en el hombre, a pesar de todo. Los animalitos conviven en Happy Puppy Tail, un refugio ubicado en Vía La Costa, en Guayaquil, administrado y financiado por Patricia, creado hace 7 años. Aquí cada uno se recupera de una experiencia traumática diferente. Llegan a este lugar así, en estas condiciones, para posteriormente ser rehabilitados. Por ejemplo, Tyson iba a ser sacrificado tras un accidente en el cual quedó herido, pues sus dueños no podían pagar su operación. Mientras que Sammy fue encontrada al lado de los cadáveres de sus dueños, que murieron en el terremoto de Manabí. Sin lugar a dudas, la historia de Stronger es la más impactante. En un solo día fue atropellado por 2 carros, atacado por otros perros, y como si esto fuera poco, fue golpeado por una persona hasta romperle una pata, la cual fue amputada. Su destino era la muerte. Cuando me lo entregaron, le dije: Stronger, tú y yo vamos a hacer una cosa. Nos ayudamos mutuamente. La gente tiene la creencia que un perro de 3 patas no sirve para nada. Y es la equivocación más grande que puede tener una persona. Y la vida de Stronger cambió. Sus heridas fueron curadas por Patricia con terapia y amor. Ahora es campeón de competencias caninas a nivel nacional. Sí, tan solo con 3 patas. Gladiador y Niño son 2 caballos que fueron abandonados en la carretera. Sus patas estaban debilitadas. Ahora estas prótesis forman parte de su día a día, al igual que el burrito Valiente, que fue atropellado. Y no podemos dejar de mencionar a Fortuna, una yegua que fue hallada con un tumor en el ojo, por lo que fue operada. Qué fortuna de este animal haber encontrado a Patricia en su camino. Lo he hecho sin esperar nada a cambio, sino solamente esperar que ellos tengan dignidad y una mejor vida. A sus 66 años, la dueña de Happy Puppy Tail ha perdido la cuenta del número de animales que ha salvado en toda su vida. Con temor a equivocarse, nos dice que en su refugio han pasado más de 500 perros y más de 100 gatos, que gracias a su gestión han sido adoptados. Es decir, finalmente encontraron un lugar feliz. El esfuerzo valió la pena. Todos padres de familia enseñan desde pequeños sus hijos a respetar todo tipo de vida. Por lo tanto, también la de los animalitos. A la mayoría de estos animalitos les falta una pata, pero les sobra tanto amor. Junto a Patricia hallaron una nueva oportunidad de seguir adelante, en este espacio que se ha convertido en un refugio de vida y en una lección de generosidad. Patricia espera hallar una buena familia para todos los perros y gatos que se encuentran en este refugio. Ella dice que un amigo de 4 patas no se compra, se adopta. Aprendamos de Patricia. Y ya lo saben, escríbanos a las cuentas de Twitter e Instagram, @marrendonsubión, si conocen alguna historia alentadora como esta. Hasta aquí el segmento Aprendamos de ellos.